Bueno, creo que ya estamos transmitiendo. Muy buenos días. Vamos a confirmar. Ya estamos. Muy buenos días. Buenos días a las personas que se van conectando. Bueno, buenos días en Colombia. Ya buenas tardes en Argentina. Todavía buenos días en México. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Pregúntale al Experto. Nos estamos conectando hoy, retomando actividades. Entonces vamos a dar unos segundos para que las personas se vayan conectando. A ver. Les agradecemos a las personas que están ya con nosotros. Si nos pueden confirmar que tenemos buen sonido, desde dónde nos están viendo, y muchísimas gracias por compartir esta información con otras personas que hagan parte de organizaciones y que estén interesadas en estos temas. Ese tema también va a aplicar para empresas, entonces cualquier persona que pueda estar interesada, por favor, les agradecemos que compartan. Muy buenos días, estamos en Pregúntale al Experto, una vez más aquí desde nuestra comunidad Gestionándote. Hoy hemos retornado después de 2 semanas de receso y vamos a volver a hacer un receso, ya les contaré. Estamos con Sandra Romero, que es nuestra invitada de hoy. Sandra, bueno, nos conocimos por otros medios, pero nos dimos cuenta que somos colegas de la universidad. Buenos días, ¿cómo Estudiamos están? en la misma época. Sí, sí, sí. Pues estamos como en los mismos años en la misma universidad. Sí, de acuerdo. Sandra Romero, pues es especialista en temas de responsabilidad social y ambiental y lleva muchos años trabajando con esos temas de voluntariado y de responsabilidad social. Ha trabajado para varias organizaciones. Actualmente ella está vinculada con el Colegio Anglo-Colombiano y además también ha sido gerente o directora de responsabilidad social para Chevrolet, la Fundación Chevrolet. Entonces, por eso digamos que este tema, ella nos va a responder todas las inquietudes. Les pedimos que nos envíen información, nos envíen comentarios, preguntas que quieran hacerle a nuestra experta de hoy. Sandra, además, pues tiene un máster en de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Y además ella es especialista en responsabilidad social de la Universidad Externado y bueno, y ya les contaba que somos colegas, estudiamos gobierno y relaciones internacionales. Sandra, muchísimas gracias y bienvenida. No, pues gracias a ti por la invitación. La idea es compartir lo que he aprendido en estos 13 años de experiencia en el sector social y tratar de hacer que el voluntariado sea una experiencia mucho más cercana a la gente y a las empresas porque les da miedo. A las personas y a las empresas, a las organizaciones les da miedo el voluntariado. Entonces, este es un campo donde prefieren abstenerse de ingresar y la verdad, hacer un voluntariado pequeño o grande trae grandes beneficios a las organizaciones y más que a las organizaciones, a las personas, al voluntario. Siempre creemos que el beneficio es para la persona a quien estamos ayudando, a quien estamos haciéndole alguna acción positiva y la verdad es que esa persona se beneficia un montón, pero el beneficio es para el voluntario. Cada voluntario gana una parte impresionante para su vida, para todos los días, para saber para qué estamos en este planeta y por qué vivimos en una sociedad y en una comunidad. Gracias, Sandra. Además, gracias por tu disposición y tu tiempo, porque les cuento que Sandra tiene dos pequeñitos, estábamos conversando justo que tiene una niña de 5 años estudiando en casa y tiene un bebé de 7 meses y además decía que esta es la temporada más alta en su organización. Hay mucho movimiento, entonces gracias realmente por el tiempo que has dispuesto para esta charla. Esperamos que sea de interés y que las personas se conecten y podamos preguntarle y responder todas las inquietudes. Saludos a Mariali Rico desde Madrid, que nos escucha, dice que se escucha muy bien. A Romeo Augusto, también desde Guatemala. Entonces les agradecemos que nos envíen desde dónde y preguntas sobre temas de voluntariado. Bueno, Sandra,
Cuéntanos para precisar, ¿sí? Justamente porque hay muchas ideas alrededor de lo que representa el voluntariado. Cuéntanos en realidad, ¿qué es un servicio de voluntariado? Hay dos formas de verlo. Uno, desde la persona, desde el individuo, el voluntariado es una acción libre, individual, desinteresada, de dedicar parte de su tiempo o sus recursos, sean económicos o físicos, en mejorar por medio de una acción la vida de alguien o de algo. ¿Por qué? Porque en este momento no solamente se hace voluntariado con abuelitos, con niños, sino también ha empezado un boom de hacer voluntariado con animales. No solo animales domésticos, perros y gatos, sino que ahora hay un boom de hacer voluntariado con caballos y con animales marítimos. Eh, Eso es una parte. Para las organizaciones el voluntariado es una actividad que permite mejorar el clima laboral impresionantemente. Mejora el clima laboral, ayuda a mejorar las relaciones de trabajo, ayuda al trabajo en equipo y adicional repercute de una forma exponencial en la reputación de esa organización. Entonces, si juntamos estas dos cosas, y por ejemplo, para comenzar, yo qué haría si fuera mi empresa, yo haría una encuesta de qué le gusta a la gente, su interés cuál es. Las personas de la tercera edad, los niños, los animales, construir casas, o escucharía lo que habla la gente. Siempre en las organizaciones hay una persona con un interés social. Entonces, esa persona es la que ayer con lo que sucedió en San Andrés empieza, venga, usted regáleme una libra de arroz, usted dóneme una libra de lentejas. Esas personas son las que llevan la bandera en las actividades sociales. Teniendo esos intereses de las actividades sociales, después lo que haría es, perfecto, mi amor, excelente actividad. Entonces, formaría algo. Para las empresas, una preocupación es cuánto cuesta un voluntariado. Entonces, las personas muchas veces hacen actividades, como te decía, juntando un mercado que no cuesta nada, o las empresas pueden ser el medio para que las personas hagan esa actividad. Entonces, las empresas pueden mandar un simple correo electrónico diciendo, Sandra Romero del área de recursos humanos está interesada en ayudar a las personas de San Andrés. Los que quieran participar, por favor, lleven sus donaciones a esta persona, o pueden hacer una campaña de por cada libra de arroz que donen, la empresa va a donar otra. Y ahí se empieza a dar toda una conjugación de actividades, de recursos que repercuten increíblemente en las personas, en la organización y en la reputación. Sandra, ¿por qué, digamos, existe tanto miedo de alguna manera? Y yo que he hablado con líderes de organizaciones, existe más bien como miedo o reticencia o prevención o como ciertas ideas que los llevan a abstenerse de atraer voluntariado a su organización o bueno, quizás no saben. ¿Por qué es lo que hay alrededor? Porque Hay está... varias causas. Yo creo que hay una que es económica. El voluntariado implica unos gastos, ¿sí? Así sean mínimos. Hay miedo, porque por ejemplo, si las actividades son en horario laboral y me fracturo un brazo, ¿quién me atiende? ¿La EPS, la ERL o me atiende mi prepagada o no me atiende nadie? Y también porque es un beneficio. Cuando la empresa te da el beneficio de hacer el voluntariado con ella, cuando al año, 2 años, 5 años la empresa ya no tiene los recursos, quitar el voluntariado repercute negativamente en la reputación de la organización. Entonces, yo creo que también las empresas no saben cómo hacerlo. Las empresas siempre tienen la idea que es ir a construir una casa, que construir una casa, el valor aproximado de la casa, más el transporte, más la alimentación de los voluntarios ese día o esos 2 días, está alrededor de 15 millones de pesos, pero también hay voluntariado donde tú vas con 1 millón de pesos y 20 personas y mejoran un refugio de animales. Yo creo que es un poco de desconocimiento y también cuando haces una encuesta de qué quiere hacer la gente de voluntariado, salen toda clase de ideas, salen ideas muy económicas, salen ideas más costosas y nunca se le va a poder dar el gusto a todas las personas. Entonces yo creo que es como si atiendo la población vulnerable de Chocó, no voy a atender a los niños vulnerables de Bogotá. Entonces las empresas están en una disyuntiva y la respuesta es muy fácil, no hay dinero que nos alcance para todo. O ayudo a San Andrés o ayudo a Bogotá, pero no nos alcanza textualmente para todo.
Entonces es darle un significado, ayudarle a la gente a completar esa actividad que quiere hacer, pero sentirse tranquilo de que el día que ya no quiere hacerlo, pues se deja de hacer y no pasó a mayor cosa. Esto para el caso de las empresas, ¿verdad, Sandra? Las empresas, Sí, digamos que tienen un área, normalmente tienen un área que se llama responsabilidad social, sí, que es correcto. a través de la que van a contratar este tipo de actividades de voluntariado. Para el caso de las organizaciones sociales que tienen un objeto social bueno, que los lleva con un impacto directo en la sociedad, en el bienestar de la sociedad, digamos que por su naturaleza, de alguna manera es filantrópica, la naturaleza que tienen de las Sí. organizaciones sociales. Entonces, sería mucho más fácil. ¿Cuáles son esas grandes diferencias entre el contratar voluntariado en una empresa y contratar voluntariado directamente desde la organización social? Yo creo que ahí hay una variedad. Por ejemplo, en la empresa, lo que te decía, ¿quién se hace responsable si algo me pasa? La EPS, la ARL, y para la empresa es un gasto. Para una ONG que está buscando a sus voluntarios, tienen que revisar otros riesgos. Por ejemplo, trasladar un voluntario a Chocó, como lo hace la Defensa Civil, ellos deben tener ese voluntario, así no haya una relación contractual con el voluntario, cubierta. ¿Cómo se hacen esas coberturas? Hace unos 10 años era muy difícil y había una pelea entre las EPS y las ARLs de quién cubría. Ahora tú adquieres como fundación, como organización social, una póliza que se activa cada vez que tienes salidas a campo. Y tú las activas, voy a ir con 10 voluntarios, no necesitas poner el nombre Sandra Romero y su cédula, sino 10 voluntarios y se activa para ese día en las horas que tú lo tienes previsto para la cobertura. Adicionalmente, pues yo creo que es importante que las organizaciones sociales sepan el perfil de su voluntario. Si mi perfil de voluntario es ir a arreglar un refugio de animales y lo que voy a hacer es cavar un pozo séptico, eso lo puede hacer casi cualquier persona. Y el voluntario también debe ser consciente de cuáles son sus limitaciones. Si yo tengo alguna complicación en la espalda, no debo hacerlo. Pero si la actividad social que voy a hacer es instalar un techo, es importante que la organización social sepa cuáles son las habilidades de su voluntario, porque no es lo mismo que yo, que trabajo en una oficina, me monte a un andamio y trate de hacer mi mejor esfuerzo, porque no va a quedar bien hecho y muy seguramente me voy a accidentar, a que preferiblemente cojamos esos recursos y le paguemos a alguien para que lo haga bien hecho. El perfil del voluntario es muy importante. A los hombres les gusta mucho el voluntariado que es de esfuerzo físico, cargar, construir, cavar. A las mujeres nos gusta un voluntariado de no tanto esfuerzo físico por nuestras características. Nosotras somos más dadas a las actividades de recreación, de acompañamiento a los niños, de cuidado. Entonces, ese perfil es importante tenerlo claro para programar la actividad y conocer los riesgos. ¿Qué es importante? Conocer la zona donde voy a ir, conocer la familia o la población que voy a ayudar y que me reconozcan en la zona. Sobre todo en Bogotá, donde hay unas zonas, por así decirlo, muy calientes. Si a mí la comunidad me reconoce y de pronto estoy identificado con una camiseta que dice voluntario y la familia a la que le voy a ir a reparar su casa me distingue, ellos mismos me van a proteger. No es lo mismo que llegar a repartir mercados en un salón comunal sin un trabajo previo, porque seguramente al final cuando los mercados se acaban y todavía hay gente esperando, hay un riesgo para el voluntario y para la organización. Y bueno, Sandra, pero también esto depende del tipo de voluntariado que escojamos. Es decir, siempre tenemos la idea que un voluntariado va a implicar trabajo de campo, pero hoy en día hay diferentes medios a través de los cuales podemos donar nuestro tiempo, donar de alguna manera nuestras habilidades, nuestras capacidades y ponerlas al servicio. Entonces, también pensar que dependiendo de la labor que yo haga en mi organización, puedo ofrecer diferentes maneras. Por ejemplo, yo actualmente ya llevo un tiempo haciendo un voluntariado para una fundación que trabaja meditación y yo me encargo del registro, hago parte del equipo de registro para cada uno de los cursos. Entonces, mi voluntariado es online y ellos de vez en cuando convocan para ciertas actividades dentro de los centros, pero actividades puntuales durante 2 días.
y actividades puntuales para acomodar el centro de meditación, por ejemplo. Entonces también pensemos como que hay diferentes tipos de voluntariado y no nos encasillemos en una En sola el, manera. por ejemplo, nosotros en el colegio en este momento hacemos un voluntariado virtual donde los niños del colegio desarrollan unas guías de apoyo para otros niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para apoyarlos en su proceso de aprendizaje. Entonces es un voluntariado totalmente online. Antes lo hacíamos en vivo y en directo, pero por las circunstancias ya no se puede. Y eso implica que el joven hace un trabajo desarrollando una guía para apoyar un tema de matemáticas, de sociales, de inglés. Y por otro lado tenemos el compromiso de las instituciones del ICBF en conectarse y utilizar estos recursos. También hay unos donde la traducción de documentos se hace online y usted se compromete a ciertas horas o a cierta cantidad de cartas o documentos en una semana o en un mes. Ahí hay un riesgo pequeño y es cuando se conectan las dos partes que se están interactuando y se empieza a compartir información. Por ejemplo, cuando son niños que están en un estado de vulnerabilidad, hay una cosa que se llama acción sin daño y es tratar de ayudarlos sin preguntarle por qué está en esa condición de vulnerabilidad. A usted lo abandonó su familia o usted es víctima de una guerra. Entonces tratamos de ayudarlo sin llegar a ese punto de preguntas personales y sin comprometerse a unas acciones futuras que no estamos seguros que se van a poder hacer. Por ejemplo, no te preocupes que yo en Navidad te llevo un regalo o yo voy a ir a visitarte a donde tú estás. Entonces, esa clase de cosas te las va dando la experiencia para hacer una acción sin daño y que el resultado sea positivo. Claro, además que esas diferencias también van a implicar que la organización o los líderes de la organización tomen decisiones. Lo tú mencionabas, si se requieren ciertas habilidades y capacidades específicas para la construcción de una casa, pues vamos a pensar como organización cuándo contratar mano de obra local o mano de obra Calificada. contratada y cuándo realmente involucrar voluntarios, pero eso va a depender también como de cómo se estructure un plan, porque creemos que tener voluntarios llamemos voluntarios y Sí, es importante estructurarlo. es importante para el voluntario, sobre todo cuando hay que ir a algún lado, que el voluntario tenga una actividad. No hay nada más frustrante que ir a un voluntariado donde me siento a esperar a que se pase el día. Entonces, nosotros a veces hacemos actividades que me dicen por qué es tan costoso y por qué tan pocas personas. Porque yo no puedo llevar a niños y jóvenes o a padres de familia a que vean cómo se construye la casa. Lo que le gusta a la gente es participar. Entonces, sí es importante tener una capacidad para que podamos hacer una actividad y si no pueden participar todos, pues esperamos otra jornada. Acá se me acaba de venir a la mente que es importante que participen las familias, porque a veces solo queremos que participe el señor o la señora, pero claro, estas actividades a veces son en horario laboral, cuando las organizaciones pueden, la ONG o la empresa, pero la mayoría de las veces son en fin de semana. Y un obstáculo que nos encontramos hace muchos años cuando empezamos a desarrollar voluntariado era que el fin de semana son 2 días y son 2 días dedicados a la familia, a hacer vueltas de bancos, a estar con los niños, a comprarles los zapatos. Entonces, si uno involucra a la familia en la actividad, tiene mayor porcentaje de éxito. Y además, en los voluntariados usualmente uno se inscribe y después le dicen, sí, tú fuiste elegido para ir. Entonces, esa elección cuando es con la familia es más probable que lleguen a la actividad o que cumplan con lo que le dijiste que tenía que hacer. Y es muy chévere ver al papá, a la mamá y a los niños y yo creo que es una forma de fomentar que el voluntariado continúe en las generaciones, porque antes lo veíamos como yo regalo este mercado, yo hago esta donación, pero el voluntariado es una acción constante que permite que la vida cambie. Entonces, si mi hijo me ve a mí construyendo una casa, si mi hijo me ve a mí ayudando en un salón comunal, es muy probable que él a sus hijos les vaya haciendo la misma actividad y genere una cadena en la sociedad. Bueno, vamos a actualizar a las personas que recién se conectan. Le vamos a dar un saludo a Víctor Mamani desde La Paz, Bolivia, a Sandra Verónica y a Vicky. Bueno, y las personas que están recién conectándose, estamos hablando de
el voluntariado en las organizaciones, y esto tanto para las empresas como para aquellas organizaciones sociales. Y estamos con nuestra experta invitada, Sandra Romero. Sandra, tú mencionabas que el voluntariado implica estas capacidades. Precisemos un poco cuáles serían los beneficios en general para una empresa u organización social de contratar voluntarios, de contratar, si ese es el término, más adelante lo vamos a aclarar, de vincular voluntarios y cuáles serían esos beneficios para los voluntarios mismos. Bueno, la primera aclaración no es un contrato. Entonces, no tener un contrato laboral con una empresa o con una ONG o una afiliación de pensamiento, ¿sí? No significa que tú tengas que hacer un voluntariado. El voluntariado, como su nombre lo indica, debe ser voluntario, no puede ser obligatorio, no puede estar ligado a recompensas, a ascensos, a tenerlo en cuenta cuando llegue un momento de una carrera. Nosotros, o por lo menos yo a lo largo de estos años he identificado que hay 3 tipos de voluntarios en las organizaciones en general. Está el voluntario que dona su dinero, como cuando se hacen campañas online y tú entras y donas. Hay voluntarios que donan su tiempo y está la tercera generación de voluntarios, que es el que dona dinero y tiempo, que sería el ideal. Hay muchas organizaciones o empresas que recaudan estos recursos y hacen sus actividades. Hay otros que yo puedo trabajar en un colegio, pero mi sentimiento social lo tengo hacia los animalitos, entonces dono a una fundación de animales. Estas donaciones, tanto en tiempo como en dinero, para la persona tienen un beneficio. El primero es las donaciones te ayudan a la declaración de renta, están exentas de cualquier impuesto. Ahora, hoy en día, es factible que en el mismo certificado de donación de dinero te hagan un certificado de donación de horas, pero eso depende mucho de las empresas y del revisor fiscal. Y hay empresas donde por las horas que tú donas después te dan un compensatorio, pero es opcional de las empresas. Esa sería como la clase de voluntariado, de voluntarios generales que hay. Para las empresas hay muchos beneficios, entre ellos que si tú haces las actividades dentro de tu horario laboral, participa más porcentaje de personas. Pero si tú haces un voluntariado en fin de semana, tu porcentaje baja. Entonces hay que buscar una forma de llamar la atención de esta población. Otra cosa es, yo puedo hacer una invitación, necesito 20 personas para que me ayuden a construir una casa. Cuando las invitaciones son muy abiertas, corro el riesgo de que la gente se comprometa a ir y no llegue, o que me llegue gente que yo no sé cuáles son sus habilidades. Entonces es preferible tener una convocatoria un poco más cerrada, de pronto de boca en boca. Yo le dije a una amiga que sé que le gusta lo social y ella está comprometida a ir, pero cuando, o sea, si tú entras a Facebook o a Instagram o en un periódico, tú lo abres y tú no ves convocatorias de voluntariado, porque la voluntad es algo que puedo tener la voluntad el miércoles, pero el sábado estoy trasnochada o cansada y ya la voluntad no está ahí. Entonces es muy difícil. Ahí lo que yo recomendaría también para las organizaciones es hacer de la experiencia del voluntariado algo muy chévere. Entonces, tener un buen refrigerio, tener un buen almuerzo. ¿Por qué? Porque estás haciendo trabajo físico, estás al sol, de pronto al agua, tener cachuchas, pensar en esas cosas que le hagan al voluntario la vida más chévere para que su experiencia sea buena y quiera participar en 8, en 15 días, en un mes, en la siguiente actividad. Y para el caso del voluntario, ¿cuáles serían esos beneficios en términos, bueno, sí, pueden ser muchos, pero ¿cuáles serían para ti o los que has Yo, encontrado? yo creo que aparte del certificado de donación, que se lo pones a la declaración de renta, yo creo que hay un mayor compromiso con la organización con la que estoy haciendo el voluntariado, sea la empresa donde trabajo o sea una empresa donde tengo una afinidad de pensamiento o de actividad. El porcentaje de satisfacción personal del voluntario es muy alta y se ha demostrado en diferentes actividades que después del voluntariado se siente la dopamina que genera el cuerpo de satisfacción, de haber hecho una buena acción, de saber que esa acción está cambiando la vida de esa familia, de esa persona, de esa comunidad, me genera a mí un bienestar que dura un par de días.
Y yo creo que también hay algo que es hacia la familia, sea la familia, el núcleo familiar o la familia extendida, contar unas experiencias positivas como yo fui y ayudé a hacer esta casa o yo fui y ayudé a estos animalitos, genera reconocimiento social y admiración, y eso para el ser humano es súper importante. Entonces, para el voluntario, cuando yo empecé a hacer voluntariado, que fue como obligada, porque me tocaba ir a supervisar el voluntariado los fines de semana, me empecé a dar cuenta que las primeras veces fue obligada y las siguientes, después de la cuarta vez, ya fue como, mira, tengo un compromiso con estas personas que me están esperando. Entonces ahí fue donde me di cuenta que ya me había empezado a gustar y ahora hago voluntariado entre semana, los fines de semana también, según las actividades que tengo. Sí, sin duda alguna el nivel de satisfacción es muy alto, ¿no? Y por eso lo llamamos voluntariado, porque realmente parte Sí, de la voluntad y del interés de cada persona de adherir a una causa o a un compromiso, con un compromiso social. ¿El voluntariado requiere alguna remuneración o implica remuneración? Esto lo digo porque he conocido personas que me dicen, mira, es que yo realmente me siento mal si, por ejemplo, hablando de una ecoaldea, una amiga me decía, es que yo no, prefiero no contratar voluntariado o no vincular voluntarios a este proyecto porque no tengo dónde alojarlos, porque no tengo cómo darles alimentación, entonces dice, prefiero contratar mano de obra local, ¿sí? Y aporto también al desarrollo de la comunidad. Entonces, implica remuneración. Ah, bueno, además otro tema que tú mencionabas, que es el de prepararnos como organización. A veces se requieren ciertas habilidades específicas para trabajar en un proyecto o en una iniciativa. Entonces, habría que hacer formación, una formación previa, un curso, un entrenamiento de una semana, para que por parte de la organización a estos voluntarios que quieren vincular? bueno, con el primer tema de una remuneración, si yo le pagara al voluntario por hora trabajada, ya no sería voluntario, ¿sí? Sería un contrato. Yo creo que hay otras formas de remunerarlo. Por ejemplo, cuando van al extranjero a hacer un voluntariado, tú pagas tus gastos de movilización, no te pagan un salario, pero ellos se comprometen a darte vivienda y alimentación. Entonces, esa es una forma de pago. La vivienda y alimentación depende de muchas cosas, depende de a dónde vas, cuál es la cultura, es tierra caliente, es tierra fría. Si yo soy vegetariana, pues la situación se complica un poco, pero yo creo que ahí es donde sale el voluntario todoterreno. Eh, yo creo que es importante tener claro a dónde voy y qué voy a hacer. Si las condiciones es un clima caliente extremo, es importante saberlo para saber si estoy en condiciones de ir a ese clima. No puedo decirle a la gente que va a ir a construir una casita y cuando llega ve que va a construir toda una urbanización de casas porque no están preparadas para eso. Entonces yo creo que es importante ser claro y es muy, lo que hacíamos es ir una avanzada, mirar dónde se iban a hospedar. Por lo general cuando haces voluntariado por fuera, la gente no se queda en hoteles, sino en casas de familia que están alrededor de la cancha que vas a ir a arreglar y hablábamos con las familias, mira, acá se van a quedar dos, acá se va a quedar uno, y le mostramos a la gente las fotos de dónde se iba a quedar. Había un menú, el desayuno eran empanadas. No, que yo soy vegetariana, pues ahí se complica la situación porque en esa mayoría de pueblos o municipios no hay un menú vegetariano. Entonces yo creo que también es importante saber qué soy y para dónde voy para poder tomar la decisión de si ir o no. Claro, uno allá se encuentra que la habitación tenía goteras o que la señora de la casa cocina absolutamente delicioso, pero ya eso es sobre la marcha. Eh, es importante saber qué voy a ir a hacer, que los materiales están allá. Si bien yo no recibo una remuneración, yo necesito saber que si voy a cultivar, pues está la pala, hay arena, hay agua, están las semillas, y que la gente sepa que no va a ir a perder su tiempo, porque pegarse un viaje Bogotá-Cartagena y después 2 horas para llegar a los Montes de María y llegar y no hay agua, no hay semillas, no hay palas, pues es súper frustrante. Entonces, hay unos casos donde sí es mejor contratar la mano de obra local, pero yo creo que en costos está muy parejo entre pagarle a una persona un día de un jornal, un salario de un día, y pagar la alimentación y el hospedaje de alguien, deben estar muy parejos en costos. Ahí hay otro punto que es importante y es la capacidad de exigir. Cuando es voluntario, tú crees que el voluntario va con la mejor disposición,
Nos ha pasado que llegamos a construir y hay muchachos que me dicen, no, es que se me había olvidado decirte que tengo una operación de columna, entonces yo no puedo hacer nada. Y yo, pero le quitaste el cupo a alguien que sí podía hacer algo. Entonces, cuando tú estás en un voluntario, tú no puedes exigirle igual que cuando estás remunerando a alguien y le dices, mire, usted se comprometió a pintarme esta pared hoy y no lo está haciendo. Entonces, yo creo que el tema ahí es de compensarlo un poco y de ser muy claro qué es lo que vamos a ir a hacer y qué estoy esperando que usted haga para cumplir todos como un equipo. De ahí la importancia que estructuremos un plan de voluntariado, por lo menos que cuando queramos vincular voluntarios, tengamos muy claro qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, a veces queremos simplemente llamar personas y que lleguen y que hagan lo que pueden, y realmente también eso va a implicar hacia dónde va nuestra organización y cómo se va a desarrollar el proyecto, la iniciativa o incluso el mismo objeto social para el que hemos sido o para el que se ha creado la organización. Sandra, voy a comentar algunos, voy a mencionar algunos comentarios que nos han escrito. Un saludo Perfecto. a Roger desde Perú, también nos escribe, y John Jairo nos dice, este tema de voluntariado en nombre de la responsabilidad social, la mayor de las veces, ahí no sé, ahí tú me dirás, la mayoría de las veces se convierte en un abuso de las organizaciones y de las empresas que no tienen una vocación de servicio genuina, sino un mero interés de reducir costos que debería asumir. Qué pena prestarse para eso. ¿Tú qué opinas? De pronto hace un par de años la inversión social tenía muchos beneficios ante la DIAN, de impuestos, de exenciones. Hoy en día es menor al 25%. Entonces le sale más barato a las empresas pagar sus impuestos que hacer la inversión social. La mayoría de empresas tienen un interés genuino. Hay muchas que lo hacen por cumplir, por su plan estratégico, porque la casa matriz en Estados Unidos, en Europa, dice que deben hacer unas horas de voluntariado, pero yo creo que eso se nota mucho y ahí es cuando los voluntariados fracasan. En las empresas donde no es genuino, a la gente la obligan a ir. Entonces, para el equipo de pintura, esta semana tienen que ir al voluntariado y pues las actividades así no salen. Muy seguramente pasaba y hay muchas fundaciones que se crearon en su momento para desviar recursos. Crear una fundación es súper fácil. Trate de cerrarla. Cerrarla es súper difícil. Entonces, yo creo que eso ha reducido enormemente la cantidad de fundaciones y empresas que hacían actividades sociales y ambientales solo por cumplir. Deben haber, conozco algunas, pero es un porcentaje mínimo hoy en día. Bueno, John Jairo, mentiras, Vicky nos dice, muy interesante el espacio, además permite plantear el voluntariado como una oportunidad para las organizaciones y las personas. Bueno, es largo, me dice que ella ha sido voluntaria y bueno, le ha generado mucha satisfacción y los beneficios son increíbles. Además, le ha permitido ganar becas. Fíjate que ese es uno también de los voluntarios. Yo sé que muchas becas, y eso sí lo sé, muchas de las becas para postular te piden mostrar cuál ha sido tu servicio social, tu servicio, la vocación que has tenido. Entonces, si has tenido voluntariado o incluso lo ponen como un requisito, haber hecho voluntariado previamente para poder postularse a la beca. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Eso es parte del certificado que te dan. A ti te pueden dar un certificado de tu aporte en dinero o un certificado de tu aporte en horas. Y según lo que tú quieras hacer, para algunas becas te piden 50 horas, para la exención del pico y placa en Bogotá te piden 20 horas de trabajo social, pero depende tu vocación, depende de lo que estés aplicando, el número de horas puede variar. Nosotros hemos tenido voluntarios que en un año tienen más de 250 horas de voluntariado. Hemos tenido años con más de 18,000 horas de voluntariado, que es un montón de gente y de horas trabajando. Entonces, depende mucho del espíritu genuino que se tenga. Ok, eso es un dato importantísimo, pero también va a depender de la legislación en cada país. Como sabemos que hay personas de diferentes países que nos están viendo en este momento, es importante también consultar la normatividad vigente para cada país. Al igual que para esta pregunta, Sandra, los menores de edad, porque, bueno, tú ya mencionabas, pueden hacer voluntariado y eso Sí, depende de la legislación. en el caso de Colombia sí pueden hacer voluntariado. Nosotros en el colegio lo que hacemos es tener claro cuál es la EPS
y un protocolo en caso de accidente. Accidente puede ser un machucón en un dedo o que te cayó una teja encima o te mordió un perro. Entonces tenemos unos protocolos de atención muy estrictos, un protocolo de seguridad, pero sí se puede. No, claramente es importante tener en cuenta cuáles son las capacidades de un niño de 14, 15, 18 años, que son diferentes a las de una persona de 30, y su visión de la responsabilidad. Una persona de 30 en Ciudad Bolívar, de 30 años en Ciudad Bolívar, puede visualizar que la calle está sola, que la tienda donde quiere ir está en un lugar apartado, mientras que con los menores de edad las medidas de seguridad son diferentes. En Colombia se pide que tenga una EPS activa y que usted tenga un registro, y nosotros por seguridad tenemos una ficha médica para saber en caso de accidente en qué clínica lo atienden, si le da un dolor de cabeza, si tenemos permitido darle Dolex o no, porque cada niño es diferente, pero es un tema más de responsabilidad que no se pueda. Además, a los niños les encanta estar en pares con otros niños de su edad que están en otras condiciones, no solo para ver lo afortunados que son, porque esa es una visión del voluntariado. Yo desde este lado digo qué afortunada soy y cómo hago de chévere ayudándole a esa persona, sino ver que hay unas personas de igualdad de condiciones de edad, de estatura, por ejemplo, pero unas condiciones de habitabilidad diferentes. Y eso ayuda a que cada uno sepa que hay unas mejoras de oportunidades de vida, pero que también con esa acción que yo estoy realizando puedo ayudar a una comunidad entera. Pues fíjate que aquí en Colombia hasta hace unos años, creo que hoy ya han cambiado también por temas de seguridad, pero en Colombia existía, por lo menos cuando yo me gradué del colegio, algo que se llamaba El el servicio Día de social. la Salud. A mí me Ah, llamaba bueno. Día de la Salud en décimo y en el último año alfabetización. Eso fue Ok. para mi época, por allá terminé el año 97. Sí. Mira que recuerdo con mucho cariño esa época, entonces yo creo que es una muy buena oportunidad y un buen gancho también para las organizaciones de también desde la responsabilidad y desde ese planeamiento poder vincular a jóvenes en sus actividades sociales, ¿no? Porque ha sido, realmente era súper satisfactorio, hoy en día lo recuerdo con mucho cariño, entonces también veamos como organización de forma estratégica cómo Sandra lo mencionaba, involucrar a la familia, ¿no? Involucremos a las familias en nuestra actividad y de hecho en el trabajo en su propia comunidad, porque eso también es una de las cosas. Hay muchas ocasiones donde son los mismos niños quienes ven noticias y nos han buscado como hace un año y medio más o menos cuando estuvo la migración venezolana muy fuerte. Unas niñas nos buscaron porque querían hacer una recolecta de ropa, cobijas y colchonetas para las personas que venían migrando por el páramo de Berlín. Con mi experiencia les dije, mire, eso es fácil recogerlo, pero el traslado hasta el páramo de Berlín nos sale súper costoso. Yo creo que podemos hacer una recolecta con una fundación que se llama Dale la mano a un hermano. Hicimos unos brazaletes que se vendieron y adicional recibimos donaciones de Dolex. Y eso la fundación lo llevó a 10, ¿cómo se llaman? Donde estas personas pasan la noche, albergues. Y el Dolex fue una cosa que les ayudó muchísimo. El páramo de Berlín es súper frío, tenían muchísima gripa y con gripa no pueden seguir caminando. Entonces, esa pequeña acción de vender unos brazaletes por iniciativa de estas niñas, que reunimos como 2 millones de pesos, más 360 frascos de Dolex y Advil en todas sus presentaciones, tuvieron un impacto muy alto en esa comunidad y fue algo que ellas vieron en el noticiero. Fue algo que nadie les dijo, venga, hagámoslo, o como servicio social. Eran unas niñas de octavo. Entonces fue súper chévere. Y mi hija, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, cuando llegan acá a mi casa y tocan alguna música o piden algo, ella tiene 5 años y me dice, mami, regalémosles algo o bajémosles algo o porque no les entregamos un abrigo, que eso es una conciencia que pues en mi época tan chiquitica no me acuerdo de haberla tenido. Clara nos dice, ella dice, llevo desde los 16 años haciendo voluntariado y es de las cosas más satisfactorias que he hecho. Es más, lo que uno recibe, es más lo que uno recibe que lo que uno da. Y es enriquecedor a nivel emocional, mental e intelectual. Y Guerrero Rose nos dice, buenos días, excelente tema, tengo una inquietud. ¿Cómo reconocer que una organización es seria para hacer un voluntariado? ¿Hay una red que pueda ayudar a verificar eso?
y bueno, y ella está interesada en hacer voluntariado. Ya ahora vamos a hablar si conoces plataformas, pero ¿cómo identificar que una organización es seria? Porque sin duda ese es uno de los temas, ¿no? La seguridad. ¿Cómo garantizamos que vamos a llegar a un buen lugar? Lo primero hay que desconfiar, como en todo, de donde te pidan dinero de entrada. Que para participar tienes que entregar 50.000 pesos o tienes que comprar un bulto de cemento. No. Cuando se necesitan voluntarios, o sea, las manos que van a hacer algo o un trabajo online, nunca te piden dinero de entrada. Después te dicen si estás de acuerdo con lo que estás haciendo, este es nuestro botón para que hagas una donación. Todas esas cosas que hay ahora de Nequi y de mándame plata al celular, de eso hay que desconfiar de una. Y las organizaciones que tienen un voluntariado serio usualmente te citan en un lugar, pongamos el ejemplo de Bogotá, te citan en un lugar en Bogotá, en su oficina, en la 30 con 19, pongamos un ejemplo. Y de ahí hay un bus que te lleva, haces la actividad y ese mismo bus te trae. Nunca te van a decir, llega al barrio X en Ciudad Bolívar a las 6 de la tarde. Entonces, esa clase de cosas te da a ti seguridad de que estás con una empresa o con una organización seria. Usualmente, ¿qué preguntas debería hacer si voy a hacer un voluntariado físico? ¿A qué horas debo llegar? ¿Hasta qué horas es mi compromiso de permanecer? ¿La alimentación la cubren ellos o la cubro yo? Si voy a estar expuesto al viento, al sol, al agua, eh, y si debo llevar algo como una camiseta que me identifique. Usualmente esas son las cosas en las que nosotros pensamos: bloqueador solar, hidratación. De ahí para allá lo que te pidan llevar adicional es sospechoso. Pasando al tema de la plataforma donde puedes verificar, usualmente las fundaciones o las organizaciones serias tienen una página web. Entonces tú en la página web tienes una dirección, tienes un teléfono fijo, tienes un teléfono celular donde puedes llamar y verificar toda la información. Y hay como un calendario de actividades. O cuando tú llamas te dicen, mira, las actividades son este día de tal a tal hora. Adicional a eso hay una página que a mí me gusta mucho, que es la AFE, la Asociación de Fundaciones Empresariales, porque por lo general esto son empresas, así sean pequeñas, y ellos te tienen un directorio donde tú verificas los datos de contacto de esas organizaciones. Entonces uno debe pensar es qué quiero hacer, quiero construir una casa, quiero ayudar a un refugio de animales, mi interés son las personas de la tercera edad y por ahí me voy guiando hacia lo que quiero hacer. Sandra, pues, o sea, esto pensando que es una organización relativamente grande o mediana, pero hay organizaciones que realmente no tienen página web. ¿Sí? Uno lo que ve es que hay organizaciones que ya están constituidas legalmente, pero si acaso llegan a tener un espacio en Facebook, pero digamos que también hay, lo que podría decir es, busquemos la organización si está creada legalmente, entonces, Sí, ¿dónde está constituida? Busquemos cámaras de comercio, verifiquemos esos datos de legalidad, ¿sí? Y a no ser que también tengamos un referido, hemos escuchado, llegó por voz a voz, ya yo sabemos creo que que el referido es lo que más funciona, porque cuando están pequeñas o están iniciando, es la experiencia de alguien el que nos hace llegar ahí. Entonces, hace años cuando empezó el boom de ayudar a los animales callejeros en Bogotá, se crearon un montón de organizaciones, hay muchas de ellas que solo tienen su página en Facebook, pero a través del trabajo que han hecho en barrios o con esterilizaciones o por medio de adopción, se han dado a conocer. El voz a voz es algo que funciona muy bien. El voz a voz funciona para bien, pero también funciona para mal. Cuando te va mal, cuando tú invitas a alguien y no cumples lo que le prometiste, cuando llevas a alguien y no es que te toque alimentarlo como un rey, pero hay unos básicos, unas condiciones de sanidad, de las manos, del vaso plástico limpio, demás, eso también corre en tu contra. Yo creo que si uno escucha buenas referencias es de confiar, si uno escucha malas referencias es para poner atención. Hay experiencias de experiencias, uno no dice que un día no le pueda ir mal, pero ya cuando las referencias son muchas negativas, hay que desconfiar. Sandra, cuando una persona, digamos, en su ejercicio como voluntario, por un lado, digamos que hace un daño, rompe un vidrio,
o puede tener un accidente, ¿quién se encarga de esos gastos? Tú mencionaste algo, pero ahí cómo podríamos en la legislación colombiana, por lo menos. Usualmente si estoy pintando una casa y con la escalera le dañé el vidrio al vecino, la fundación o la organización con la que estoy trabajando o la empresa. Es como, es como en un conjunto residencial. Si con el balón rompí el vidrio de un apartamento, ahí se busca el responsable directo. Con el caso de accidentes, si es un día entre semana y si estoy acompañado de mi empresa o de una organización con la cual tengo un contrato de trabajo, la EPS o la ARL, dependiendo. Y si estoy fuera de mi horario de trabajo, lo que yo recomiendo es activar la póliza. Esas pólizas son muy económicas en teoría, contrastado contra lo que me tocaría pagar si fuera un accidente que yo tengo que pagar a costo particular. Esas pólizas, si mal no recuerdo, la última vez que la adquirimos para 1.500 voluntarios. Se adquiere por persona y por los días que voy a activar y el valor debió ser como 1.300.000. Eso fue hace como 2 años, la última vez que la adquirimos. Y tú la vas causando. Cada vez que haces tu actividad, dices, voy a esta actividad con estas 15 personas, lo voy a activar 8 horas. Entonces, en serio, pues es un costo que no es súper económico, no es algo que uno pueda pagar sin problema, sobre todo si es una organización social nueva que está empezando, pero si tú lo comparas contra el riesgo de un accidente, es mejor. Porque las ARLs y la EPS siempre tratan de no cubrir el gasto dependiendo si saben dónde estabas. Entonces yo prefiero cubrirme con ese aspecto y que la gente sea sincera. Si tengo EPS o soy beneficiario o en este momento no estoy cubierto, que te permite también saber si estás en riesgo o no. Claro, entonces ahí, como tú decías, eran 1.500 para 1.500 voluntarios, 1.000.000 de pesos, que son alrededor de 350 dólares para quienes están en otro país. Entonces, revisemos cómo contratar esas pólizas para voluntarios y se paga por el número de personas. Entonces, esa es una muy buena opción, sin duda alguna. Sandra, como para ya ir como cerrando, yo sé que tú tienes otras actividades, Tranquila. ¿cuáles serían esos pasos que podrían comenzar a hacer las pequeñas organizaciones o medianas organizaciones para vincular voluntariados? ¿Cómo estructurar ese plan? Bueno, si yo fuera una pequeña organización, una ONG, lo primero es identificar cuál es mi target, qué es lo que yo quiero hacer. Ayudar a las personas de la tercera edad en el barrio El Porvenir de Usme. Necesito ser específica porque la población de la tercera edad en Bogotá son miles de personas. Entre más específico sea, es más fácil encontrar gente que me quiera apoyar, que me quiera ayudar. Entonces, si yo estoy trabajando con esa comunidad, empiezo a vender esa actividad y empiezo a encontrar gente que se identifica con esa necesidad, con los abuelitos del barrio El Porvenir de Usme. Cuando ya tengo una comunidad del voz a voz, empezar a pedir sus donaciones, porque para todas las actividades requerimos dinero o cosas. Hay gente que no te aporta dinero, pero te ayuda con la pintura, con los rodillos, con las brochas, con la cinta. Entonces, esas donaciones en especie o en dinero son súper importantes porque te permiten hacer las actividades que has planeado y poco a poco ir creciendo. Yo creo que si tú tienes claro cuál es tu objetivo, encuentras la gente que quiere ese objetivo porque tiene un conocido, porque tiene un abuelito, porque vivió en ese barrio cuando estaba pequeño. Entonces, entre más específico, mejor. Lo otro es no empezar a saltar. Entonces, este mes intenté con los abuelitos, pero no conseguí. Entonces, el otro mes intento con los recién nacidos, no lo conseguí. Entonces, el siguiente mes empiezo con los animalitos de la calle. Es una situación de perseverar. No es fácil encontrar quienes se identifiquen con tu causa, no es fácil encontrar quienes te hagan donaciones. Y la forma de responder para que eso aumente es rindiendo cuentas. La empresa Pepito Pérez me regaló 2 canecas de pintura. Acá está la foto de lo que hice con las canecas de pintura. Muchas gracias. Sandra Romero me regaló o me donó 100.000 pesos. Mira, Sandra, con eso compré las brochas y esta fue la actividad del 5 de diciembre. Porque cuando la gente ve en qué invertiste su dinero, con quién lo invertiste,
y de pronto una foto con un agradecimiento, empieza a replicarlo y empiezan a llegar más donaciones. Rendir cuentas es súper importante. En tu página de Facebook, en un WhatsApp, con una foto, con un mensaje, pero eso ayuda a que la gente sepa qué sucedió con su recurso, con su donación, y que sepa que eso que hizo de buen corazón sí está repercutiendo efectivamente en alguna población que es de su interés. Y había algo que tú mencionabas y era estructurar muy bien como el perfil, o sea, y va a estar muy en función de qué es lo que quiero, quiénes son los que, a quienes quiero atraer. Entonces, comenzar a trabajar en eso. Empecemos a redactar este plan de voluntarios. Creo que hoy en día hay muchas personas. Digo que la generación millennial tiene una sensibilidad, como tú mencionabas, una sensibilidad especial Especial. para las causas sociales. Entonces, hoy en día para las organizaciones hacer voluntariado digital. Hay muchas personas que quisieran donar 1 o 2 horas de su tiempo a la semana, por ejemplo, para las pequeñas organizaciones, a estructurar sus proyectos, a traducir, porque para aplicar a muchas convocatorias a nivel internacional, pues se requiere que esté en inglés o en otros idiomas. Entonces, así podemos comenzar a vincular, pero definamos nuestro perfil, qué queremos y cuál va a ser esa compensación que vamos a dar, que no necesariamente es económica. Entonces, Sandra, ¿tú quisieras aportar algo más? ¿Quisieras agregar? Una recomendación que le hago a las pequeñas organizaciones, a veces están muy preocupados por tener una oficina, un teléfono fijo. Esos son gastos que pueden esperar. Usted cuando abre su organización en la Cámara de Comercio puede poner la dirección de su casa, usar su celular o su fijo. Invierta esos recursos en otras cosas, de pronto en algo de promoción en Facebook, en Instagram, en su página web, en hacer unos volantes para atraer gente, en estampar unas camisetas. Pero lo último que les recomiendo que tengan es una oficina o una sede. Eso va llegando con el tiempo, va llegando cuando aplicas a concursos o a cosas internacionales donde te dan ya unos recursos financieros importantes que te permiten construir una casa, un salón, una fundación. Pero lo más importante es hacer una comunidad que te apoye y que crea en lo que tú estás vendiéndoles. Apoyar unos personas de la tercera edad, hacerles actividades extracurriculares a unos niños en situación de vulnerabilidad, pero la sede es algo que se puede dejar para más adelante cuando hayan recursos para tenerla. Súper, Sandra, muchas gracias. Vamos a abrir un espacio en nuestra página web, en gestionandote.org, para que las organizaciones que quieren ofrecer voluntariado, espacios de voluntariado a las personas puedan hacerlo. Entonces pueden escribirnos, mandarnos un correo con la información y aquí les publicaremos. Esperamos ir contribuyendo poco a poco para hacer ese enlace entre aquellos que quieren donar tiempo, dinero y aquellas organizaciones que necesitan, y sobre todo en estos días de catástrofes, yo creo que es cuando más necesitamos dar de todos nuestros recursos, ¿no? Siempre tenemos para dar, creemos que no tenemos, pero yo sí creo que siempre hay algo que podemos ofrecer a los demás. Sandra, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Espero que no sea la última vez. Y sí, tienes razón, siempre hay algo para dar, una palabra, un abrazo, algo que ya no estamos utilizando, algo que tenemos en exceso en nuestra casa. Entonces es una oportunidad de compartir. Yo veo el voluntariado como compartir. Y no necesariamente compartir con el que no tiene, sino compartir con otros que están en nuestra misma onda y que tienen afinidad con nosotros. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, espero que nos volvamos a ver y si te llegan preguntas o cosas que creas que puedo ayudar, ahí estoy disponible para hacerlo. Sandra, muchas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron hoy en Pregúntale al experto. Estaremos dentro de 8 días hablando también de un tema muy interesante que es oportunidades de vincular venezolanos, abrir espacios para esta población en Latinoamérica. Muchas gracias, una feliz tarde, mediodía, almuerzo para las personas que están aquí. Cuídate mucho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan un excelente resto de semana. Chao. Gracias, chao.